Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy es un estudio tal vez como para niños, porque hoy vamos a hablar de una de las historias que más le gusta a los niños, la historia de Jonás. La historia de Jonás le fascina a los niños, incluso la mayoría de los niños conocen ese cántico que dice que a Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Por eso al mar profundo ¿qué sigue? La gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Como estamos hablando del mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia, entonces vamos a hablar de alguien que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Hay una historia que no sé si algún día la he contado acá, pero me parece formidable. Y es que unas familias que estaban disfrutando de un paseo en velero, y estaban allí en alta mar, todos allí en su velero, felices, disfrutando, compartiendo con sus familias, con sus amigos. Y había que tener cuidado porque una parte del trayecto pasaba por una zona que tenía bastantes tiburones, estaba infestada de tiburones. Y precisamente cuando van por ese lugar, un niño cae del velero. La angustia se apoderó de todas las personas que estaban allí. Y antes de 2 segundos, increíble, eso fue inmediato, antes de 2 segundos, un hombre mayor de aproximadamente 85 años de edad entra en el agua y salva al niño. Las personas estaban felices, contentos de ver esa hazaña tan maravillosa. Y esa noche todos allí, en medio de la algarabía, hicieron una cena especial para festejar al héroe, al que había salvado a este niño. Al fin este hombre, después de que todo el día había sido abrazado, felicitado, le dicen: por favor, pase al frente y diga algunas palabras, queremos escucharlo. Y este hombre dice: quiero saber quién fue el desventurado que me empujó al agua. ¿Saben? Dios ha tenido varias veces que hacer esto. Dios ha tenido varias veces que empujar a su pueblo, a su iglesia, para que salven a otros, para que seamos instrumentos de Dios, para que otros se salven. Tal vez ustedes recuerden, cuando estuvimos viendo Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia de Jerusalén, que conocía la orden de predicar el evangelio, que conocían esa orden en que ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se quedaron allí en Jerusalén felices y nadie los quería mover, estaban tranquilos. Tenían una iglesia donde compartían todo, donde vendían las cosas y compartían el dinero, y estaban en un espectacular resort religioso y no se querían mover de allí. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Empujarlos. ¿Y cómo los empujó? Con una persecución. Vino la persecución sobre la iglesia. Entre ellos estaba el más importante, Saulo, asoló la iglesia y las personas tuvieron que salir. Y en la medida que fueron saliendo hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se fue cumpliendo la orden que les mandó el Señor. Pero ellos, por sí mismos, no querían hacerlo. Y hoy vamos a hablar de Jonás, que literalmente fue empujado al agua para que se salvara una ciudad que Dios quería salvar. El libro de Jonás es un libro que nos enseña que la misión de Dios para su pueblo, para su iglesia,
es dar a conocer la compasión de Dios por medio de nosotros, su pueblo, su iglesia, a los pecadores. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es derramar su amor misericordioso sobre los pecadores. Pero a veces necesitamos que nos empujen. Es salvar a la humanidad de la muerte eterna, que es la paga del pecado, a la cual todos estamos condenados hasta que reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero muchas veces somos como Jonás. Tenemos la misión, tenemos la comisión, y sin embargo nos portamos como Jonás. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? Exacto. ¿Diligencia o negligencia? ¿Diligencia o negligencia a qué? Nada más y nada menos que hoy vamos a hablar a la orden de Dios, a la palabra de Dios, a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El primer punto, diligencia ante la palabra. Y vamos a hablar de los ninivitas. Vamos a ir al capítulo 3 de Jonás y vamos a ver los primeros 8 versículos para ver lo que es la diligencia de un pueblo ante la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3: la palabra del Señor vino por segunda vez ¿a quién? A Jonás. Entonces el Señor aquí le está hablando a Jonás. ¿Y qué le dice? Versículo 2: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. ¿A dónde tenía que ir? A Nínive. Y tal vez cuando escuchamos esta historia en la iglesia infantil, cuando estamos viendo estas historias, nos imaginamos todo como los dibujitos que nos muestran para los niños, ¿no? Ahí en los salones de iglesia infantil, y es muy bonito, y vemos estos ninivitas, todos tan bonitos allí, todos tiernos, pero Nínive realmente no era nada tierno. Nínive era una ciudad pero muy violenta. Los habitantes de Nínive eran conocidos por la forma tan malvada como sometían a los otros pueblos. Eran un pueblo conquistador, y cuando llegaban no se conformaban solo con conquistar, sino que lo hacían con mano dura. Algunos historiadores afirman que Nínive era la capital del imperio asirio. Había quedado en la conciencia de Israel, en la memoria de Israel, como un país, como una ciudad que le había hecho gran mal al pueblo de Dios. Era un símbolo del imperialismo, era un símbolo de la más cruel agresividad contra el pueblo de Dios. Si ustedes quieren saber algo más acerca de Nínive, lo pueden encontrar en el libro de Isaías capítulo 10 y en el libro de Sofonías capítulo 2. Tenían una ciudad impresionante que, aunque la ciudad, el casco urbano, como diríamos hoy, no era tan grande, las poblaciones que se asentaban alrededor ocupaban un área bastante grande. Por eso estaba la ciudad amurallada, que no era muy grande, pero también se extendía alrededor, con varias poblaciones que eran considerados parte de la ciudad de los ninivitas, de Nínive. Estos asirios eran poderosos, crueles, pero también eran arrogantes. Iban sometiendo un pueblo tras otro, hasta que Asiria llegó a ser el imperio de aquella época. Estas personas trataban de una forma tan cruel a sus enemigos que cortaban las manos, cortaban los pies y cortaban las cabezas de las personas, de los comandantes, de los jefes, de los ejércitos enemigos, y los exhibían en público. Vamos al versículo 3. Dice allí: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad ¿qué? Grande, ¿y qué? Y de mucha importancia. Ya les acabo de decir por qué era grande. No solamente
por la parte amurallada, que no era tan grande, sino por la cantidad de poblaciones anexas que estaban alrededor de ella. Pero también era importante porque era una ciudad que era capital del imperio. Dice el versículo 4: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y lo que vamos a hacer hoy primero es ver la actitud de estos habitantes de Nínive, de estos ninivitas. ¿Qué actitud tuvieron? Llega una advertencia clara. ¿Cuál es la advertencia que les llega? ¿Dentro de cuánto? Dentro de 40 días. Si ustedes siguen el rumbo que llevan, si ustedes persisten en la maldad que ha sido parte de su vida, si ustedes siguen con todas estas formas de pecado que practican, en una palabra, si continúan como van sin volverse a Dios, sin convertirse a Dios, van a ser destruidos. Los pecados que estas personas cometían no era la razón por la cual Dios los iba a destruir, porque los pecados no eran el problema. El problema es que estos pecados son el resultado de estar lejos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá somos pecadores? Me pido yo primero. Todos. Sin embargo, nosotros, en este momento, los que hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como ese regalo de salvación, ese medio para pasar de condenación a vida, ya no vamos a ser destruidos. ¿Por qué si aún seguimos siendo pecadores? Porque hemos vuelto nuestra vida hacia el Señor, porque hemos aceptado su regalo, porque nos hemos convertido, hemos dejado de caminar hacia el pecado, y por la acción del Espíritu Santo y de su palabra en nuestras vidas, nuestra vida se ha cambiado y hemos comenzado a caminar hacia Dios. Lo que está diciéndoles Jonás, o lo que está diciéndole el Señor a los ninivitas a través de Jonás, es: ustedes tienen que convertirse, cambiar su rumbo hacia Dios, y ahí su vida va a cambiar. Ahí esa crueldad, esa forma de vida que llevan va a cambiar. No era simplemente dejar de pecar. ¿Cuántas personas hacen un gran esfuerzo y logran por un tiempo dejar de hacer algo que su naturaleza ha estado acostumbrada a hacer por años, que su concupiscencia los ha llevado a hacer por años? Pero aún así siguen condenados, porque es su propio esfuerzo y no la acción de Dios en sus vidas. Lo que el Señor quiere para Nínive no es simplemente que dejen de pecar. Algunas personas creen que el cristianismo es dejar de pecar, es cambiar, que ese es el sentido. Voy a dejar de hacer esto para que Dios esté contento conmigo. Pero cuando tenemos esa forma de pensar, terminamos pensando: pero todavía soy joven, todavía me queda tiempo. Cuando yo sea más grande, mayor, cuando aparezcan las canas, cambiaré y Dios se pondrá feliz conmigo. Eso habrían podido también decir los ninivitas. 40 días. Tenemos 40 días, pues esperemos 30 días, sigamos siendo crueles, pecadores, sigamos siendo lo que somos, y en el día 30 pues comenzamos a cambiar, o en el 35, o en el 38. Al fin y al cabo, lo importante es que en el 40 lo hayamos logrado. El problema no son los pecados. El problema es estar muertos. El problema es estar condenados. El problema es que nosotros nacemos muertos. Nacemos separados de Dios. Y mientras no se resuelva ese asunto, mientras no resucitemos, seguiremos en condenación vía a una destrucción eterna. Y aunque
A muchos les parezca que aún hay tiempo. A muchos les parezca que todavía puede llegar el momento de arrepentirse. Sí, yo más adelante lo haré. El problema, o la verdad, es que nadie sabe cuánto tiempo tiene para el arrepentimiento. Ninguno de nosotros sabe si mañana todavía va a estar a este lado de la eternidad o me van a estar velando mañana. No lo sabemos. Ninguno de nosotros lo sabe. A Nínive le dijeron dentro de 40 días. 40 días. Pero, ¿cuánto tiempo tienes tú? ¿Cuánto tiempo tengo yo? Un pastor estaba acompañando a un amigo donde el médico a reclamar unos exámenes que se había hecho, pues había estado muy enfermo. El hombre enfermo, más o menos 40 años de edad, joven, una esposa, 4 pequeños hijos, y el médico se queda mirándolo y le dice: siéntese por favor, no le tengo buenas noticias. Usted tiene, viendo sus exámenes, aproximadamente 8 meses de vida. El hombre obviamente quedó en shock, quedó en silencio, pero lo interesante es que el pastor que lo estaba acompañando se queda mirando al médico y le dice: doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Y a usted y a mí, ¿cuántos meses nos quedan? Este hombre tenía una ventaja, sabía que tenía 8 meses de vida, pero nosotros no sabemos cuántos nos quedan. A lo mejor nos quedan apenas horas. No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo te queda? Hay un tour que sería bueno hacer de vez en cuando. No sé si alguien lo ha hecho por tour, no de otra manera. Es ir a recorrer un cementerio. Es algo edificante. Caminar por entre las tumbas y mirar las lápidas. Leamos las lápidas. Y eso nos ayuda a pensar. Por ejemplo, cuando encuentras una tumba de alguien que nació el mismo año que tú naciste, ¿no te pone eso a pensar? Peor aún si nació después que tú. Eso nos puede poner a pensar, tal vez nos haga sentir un poquitico más cerca del cementerio, ¿no les parece? O cuando comenzamos a hacer cuentas y este murió a los 30 años, este a los 19, este murió el mes pasado. Y empezamos a leer los epitafios. ¿Has pensado qué epitafio va a estar escrito en la lápida de tu tumba? ¿Cuánto falta para que escriban ese epitafio? Nínive tuvo la oportunidad de saber que tenía 40 días. Tú y yo no lo sabemos. Versículo 4. Jonás se fue internando en la ciudad, ya lo leímos. ¿Y la recorrió cuánto? Un día, no, estoy repitiendo el 4, disculpen. La recorrió un día. Ese proclamar, ese decir, es lo que se llama el querigma. Nosotros tenemos que hacer una proclamación. ¿Qué proclamación es la que tenemos que hacer nosotros? ¿A qué nos mandó el Señor? ¿Proclamen qué? El Evangelio, las buenas nuevas. Eso es a lo que el Señor nos llamó. Pero aquí lo interesante es que Jonás entró en la ciudad, dice Dios habla hoy, y caminó todo un día. La Nueva Traducción Viviente dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. ¿Cuánto tiempo recorrió? Un día. ¿De cuántos que tenía? 40. Versículo 5, ahora sí. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento.
¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de dirección. Y esto lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo. No confundir con remordimiento. No es hacer pucheros ante el Señor. Señor, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día estar en las mismas. No, arrepentimiento es un cambio de dirección, que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es algo que Dios obra por acción de su Espíritu Santo y de su palabra en nuestras vidas. No es un esfuerzo humano. Esa es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios salva, pero la gracia de Dios también santifica. Nos va transformando a medida que vamos caminando tras las huellas de Jesús. Y el arrepentimiento comienza con creer. Porque si tú no crees, tú no te puedes arrepentir. Tú no te puedes arrepentir por ti mismo. Tú no te puedes convencer a ti mismo de pecado, de justicia y de juicio. Quien te convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por eso, primero tiene que estar el Espíritu Santo en ti para que te puedas arrepentir. Por eso, tú puedes hacer muchas cosas parecidas o asociadas con el arrepentimiento. Pero si no comienza con creer, confiar tu eternidad en la obra de Jesucristo, el final no va a ser el que quiere el Señor para tu vida. Tú no puedes creer en Dios apartado de la palabra de Dios. Porque tú vas a creer en un Dios diferente al de la palabra. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿en qué Dios vas a creer? ¿En el Dios que tú te imagines? ¿En el Dios que tú concibas? ¿En el Dios que a ti te agrada? Que por lo general es un reflejo de nosotros mismos. Ese Dios que me agrada a mí es el Dios que se parece a mí. Es el Dios que le gusta lo que a mí me gusta. Pero el Dios de la palabra es el Dios de la palabra. Y ese es el Dios que quiere transformar tu vida. Estas personas que tenían 40 días, el primer día, cuando Jonás solamente había caminado un día por Nínive, ellos le creyeron a Dios. Y no solo le creyeron a Dios, sino que proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Es costumbre oriental. No solamente la expresión interna del corazón, sino eso llevarlo al exterior. Eso mostrarlo de una manera evidente con su forma de vestir, con su forma de hablar. Y incluso llorando, postrándose en el piso, echándose ceniza en el cabello, rasgándose las vestiduras, diciendo: lo que estoy viviendo dentro de mí se exterioriza de esta manera. Nosotros también lo hacemos. O aquella vez que tuviste problemas con tu novio, con tu novia, de pronto no le diste un golpe a una mesa por el dolor que había en tu corazón, o rasgaste esa carta que te había regalado, o ese muñeco, lo que haya sido, lo tiraste, porque estabas exteriorizando lo que había en tu corazón. Es esto mismo. Los ninivitas, los orientales, exteriorizan lo que hay en su corazón, y lo hacen de diferentes maneras. Miren lo que hace el rey. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se levantó de su trono, como quien dice: yo puedo ser el rey, pero en este momento ese trono no lo voy a ocupar, lo voy a dejar allí.
Después se quitó su manto real, lo que lo mostraba como rey, lo que le daba autoridad, y se cubrió de ceniza. Y estamos hablando del rey de Nínive, aquel que es considerado la autoridad, aquel que es considerado la cabeza de esta nación, de los asirios, de esta ciudad de Nínive. Y lo primero que hace es escuchar el mensaje. Y cuando escucha el mensaje, porque se da cuenta que para eso tiene 2 oídos y solo una boca, y que es mejor escuchar y hablar menos, ¿qué es lo que hace? Se levanta de su trono, se quita sus vestiduras reales, diciendo: en este momento hay un rey que es más poderoso que yo y al cual yo tengo que escuchar. Y después se cubre de ceniza, hace duelo. La Reina Valera dice que se viste de cilicio. Quien tenga una Reina Valera lo puede encontrar allí. Se viste de cilicio. ¿Qué es el cilicio? Y aquí la Nueva Versión Internacional dice: nos queda corto en explicarnos lo que está sucediendo. El cilicio es una tela áspera, hecha de piel de pelo de cabra. Es algo así como un costal. Hoy haríamos un costal de fique. Hagan de cuenta un costal, pero no de fique, sino de piel de cabra. Y se ponían esa camisa sobre la piel, porque al ponérsela eso dolía, ardía. Y además se echaban ceniza para que esas heridas fueran tocadas por esa ceniza y dolieran. Querían sentir el dolor, querían expresar externamente el dolor que había en su corazón por el pecado, el arrepentimiento, ese dolor que había allí. Y esa ceniza lo que está recordándoles es que al final de todo, ¿qué nos queda? Nada. Al final de todo no somos nada. Delante de Dios no somos nada. No somos más que una manotada de ceniza, de polvo orgulloso. Solo somos eso. Cada uno de los que estamos acá, sin importar la cantidad de títulos que tenga colgado en su pared, sin importar la cantidad de dinero que tenga en su cuenta bancaria o de propiedades, sin importar qué tan fotogénico sea, qué tanto se aproxime a los estándares de belleza de nuestra época. Al final, cuando vayamos al cementerio o a la cremación, ¿qué vamos a quedar? Lo mismo. Absolutamente un manojo. Que en este momento nos creemos tanto. Pero aquí está un rey poderoso, cruel, despojándose de todo, porque Dios le habló y él escuchó. Dice el versículo 7: luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Imagínense, él como rey está diciendo: absolutamente todos vamos a hacer un alto en el camino, hasta los animales van a hacer un alto en el camino, y vamos a reconocer que todos dependemos de Dios. Al contrario, dice el versículo 8, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Y tal vez nos puede parecer hasta chistoso, porque ¿cómo puede alguien ordenarle a otro que se convierta de su mal camino? Pero es que Nínive había escuchado a Jonás y estaban listos a convertirse,
Y la orden del rey sencillamente estaba en consonancia con lo que ya había en los corazones de todos los ninivitas. Ya estaban listos a una conversión de su mal camino hacia el Señor, hacia Dios. Una verdadera conversión. El pueblo hace un alto en el camino para dejar de darse gusto a sí mismos. No más yo. Voy a bajar a mi ego del trono de mi corazón y voy a poner a otro rey, a Dios, como rey de mi corazón. Y no son ellos los que están tomando la decisión, es la palabra de Dios actuando en ellos. Es el llamado de atención de Dios actuando en sus corazones. Ya no son ellos mismos su propio Dios, ya no es su carne la que los lleva a la pecaminosidad, su Dios. Su Dios ha cambiado. Su Dios es el que ha venido a anunciar Jonás. Y como ya lo vimos, estos habitantes de Nínive, que eran un pueblo brutal, que era violento, que imponían la ley de la calle, que todo era a las malas, son llamados a transformarse, a hacer un duelo, a hacer un alto, a convertirse de su mal camino, dice, y de sus hechos violentos. Y se produce un acontecimiento de lo más extraño. Eso lo llamamos hoy día, se produjo un avivamiento. Eso es lo que es un verdadero avivamiento. Avivamiento no es un poco de gente gritando y saliendo a pecar después. Eso no es avivamiento. Avivamiento es toda una nación, todo un pueblo, toda una ciudad convirtiéndose de su mal camino hacia el Señor. Eso sucedió aquí en Nínive. Eso sucedió en Hechos de los Apóstoles en Jerusalén. Eso sucedió en el siglo XIX en Gales. En Gales tuvieron que cerrar las tabernas porque no habían clientes. Los policías no tenían trabajo. En el siglo XIX, ayer, no tenían trabajo porque no había delincuencia. Las cárceles estaban vacías porque toda una ciudad se convirtió. Eso lo pueden encontrar en Google. Busquen avivamiento de Gales. Esto que está viviendo Nínive es un verdadero avivamiento. Nos han vendido la idea que un avivamiento es una algarabía y seguir la vida como se nos antoje. Mientras el Espíritu Santo no esté actuando realmente, convenciéndonos, dándonos la convicción de vivir en santidad, no hay avivamiento. Y lo interesante es que estas personas no esperaron hasta el último momento, sino que el primer día se convirtieron. El primer día hubo avivamiento. Punto 2. Negligencia ante la palabra. ¿Y de quién vamos a hablar? Ahí están sus boletines. Punto 2. Negligencia ante la palabra. ¿Quién? Jonás. Miren, para que los ninivitas se convirtieran, primero tenía que ocurrir otra conversión. Y vamos a hablar de Jonás. Jonás es aquel que pertenece al pueblo de Dios. Es el bueno de la película. En las películas de vaqueros viejísimas, cuando ustedes no habían nacido, el vaquero bueno tenía sombrero blanco y el vaquero malo tenía sombrero negro. Este era el del sombrero blanco, Jonás, el pueblo de Dios.
Y este hombre necesita una conversión porque Jonás no está interesado en que los ninivitas lleguen a ser parte de la comunidad del único y verdadero Dios. Jonás tiene un corazón negligente, Jonás tiene un corazón egoísta, pero ¿saben? El Señor quiere un pueblo, el Señor quiere una iglesia con un corazón diligente ante su palabra. Y aquí es cuando nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos si somos diligentes a la palabra de Dios, ante lo que el Señor nos manda, o somos negligentes y conocemos la palabra, pero no caminamos en ella, no la obedecemos. Capítulo 1, versículo 1. Como diría las películas, aparece un letrero en pantalla que dice, unos meses atrás, ¿sí? Porque nos devolvimos al capítulo 1, unos meses atrás. ¿Listo? Vamos atrás. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. O sea que unos meses atrás la palabra de Dios vino a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿A dónde envió el Señor a Jonás? A Nínive. Y ya sabemos que era Nínive, lo hemos explicado hasta la saciedad. Versículo 3. Jonás se fue, ¿pero qué? En dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Hacia dónde se fue? A Tarsis. ¿Quiénes tienen el boletín en sus manos? Ahí hay un mapa. Vámonos al mapa. Bajó a Jope. ¿Encontraron Jope? ¿Listo? ¿Para dónde tenía que irse? ¿A dónde lo mandó el Señor? A Nínive. ¿Cuántos kilómetros? Pero el hombre llega allí y dice, por favor, denme un pasaje urgente a Tarsis. ¿Cuántos kilómetros? 3.400 kilómetros. Era la última estación que tenía el barco. De ahí para allá no iba nadie. Ellos creían que ahí se acababa el mundo, que después de eso se desbordaba el mundo. No había nada más. Mejor dicho, si hubiera habido un pasaje para 1 kilómetro más adelante, Jonás lo compra. Aunque el Señor manda a Jonás hacia un lado, él toma un barco hacia el otro. Y aquí es interesante porque Tarsis es para un lado y Nínive es para el otro. Jonás es un hombre a quien Dios le habla, pero anda lejos de la voluntad de Dios. Ahora, ahí podemos de pronto poner nuestro nombre. Omar es un hombre al que Dios le habla, pero es un hombre que anda al contrario de la voluntad de Dios. ¿Será esa nuestra realidad? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿O nos alejamos corriendo de la voluntad de Dios? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo actuamos? Jonás quiere hacer las cosas para Dios, pero a su manera. No, Dios, yo hago lo que tú mandes, pero lo hago a mi manera, como a mí me gusta, como a mí me enseñaron. Lo que tú mandes me tienes sin cuidado.
Lo que diga tu palabra me tiene sin cuidado, porque yo quiero hacerlo es como yo quiero. Ese es Jonás. Y tal vez esos podemos ser nosotros también. ¿Saben algo? El Señor nos mandó como iglesia, como comunidad de fe, a esta ciudad. Y a veces queremos hacer las cosas es como a nosotros nos parece, como a nosotros nos gusta. Y es tan sabroso encerrarnos en este salón. Ve, abre un grupo en casa, comparte con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus amigos. No, Señor, qué pena. A mí me enseñaron a ir los domingos a un salón. Esto no es problema mío. Yo lo hago a mi manera. Pero en la palabra en ninguna parte dice que te encierres en un salón. No importa, a mí me gusta así. ¿Cuántas personas hay muy cristianas que aman a Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios? Y saben, Juan nos dice que el que ama a Dios le obedece. Entonces no podemos decir yo amo a Dios pero hago mi voluntad. Si hago mi voluntad, no amo a Dios. Sencillamente. Así. Así que no nos vengas con cuentos. En las iglesias, en las comunidades de fe, hay demasiadas personas haciendo cosas para Dios, pero no haciendo lo que Dios quiere que hagan. Hace unos años, cuando estaba estudiando ingeniería, nos enseñaban, no sé si todavía esos postulados estén vigentes, pero nosotros nos enseñaban una diferencia entre eficiencia y eficacia. Nos decían en aquella época, eso hace casi 35 años, que eficiencia es hacer las cosas bien y eficacia es hacer bien lo que se tiene que hacer. A veces hacemos muchas cosas bien, pero no es lo que nos corresponde hacer. Y Jonás quería ser así. Jonás quería ser eficiente, pero no eficaz. Yo cumplo tus mandatos, yo hago mis rituales, yo voy al templo, yo hago mis ceremonias, yo hago mis rezos cada día, digo mi Shema cada día, es como un buen judío, pero no voy a hacer tu voluntad. Yo hago las cosas bien. A veces somos muy eficientes y no fallamos el domingo y hacemos nuestra lectura diaria, pero el Señor quiere es que entreguemos nuestra vida a su dirección, que obremos conforme a su palabra. No solo es hacer las cosas bien, es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No es solo hacer las cosas bien. Estamos tan pendientes de hacer lo que no dice la palabra, que se nos olvida hacer lo que dice la palabra. Bueno,
Ustedes conocen el resto de la historia. Si no conocen el resto de la historia de Jonás, ahora le preguntan a cualquiera de los niños y se les va a narrar. Resulta que Jonás viaja a Tarsis y es cuando todos comienzan a colaborar para que se cumpla la voluntad de Dios. Comienza una tormenta, los marineros, una cantidad de paganos, se dan cuenta que en el barco hay alguien que no quiere obedecer la voz de su Dios, porque a ellos no les importaba cuál Dios, lo importante es que alguien aquí en el barco tiene un Dios y no le está obedeciendo a ese Dios. Y aunque estas personas eran paganas, respetaban a cuanto Dios se inventara. O sea, ellos le tenían más respeto a un Dios inventado que el respeto que le tenía Jonás al verdadero Dios. Y estas personas dicen, aquí hay alguien, descubren que es Jonás y colaboran con Dios, lo arrojan al agua. Por eso al mar profundo, la gente lo tiró, dice la canción infantil. Luego aparece el gran pez, que también tiene que poner de su parte y colaborar para que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces se traga a Jonás, lo lleva y todos hacen su parte. Todos ponen de su parte para que los ninivitas se salvan. El pueblo de Dios, los marineros, el pez, el único que pone trabas para hacer la voluntad de Dios es Jonás. Jonás es el único que molesta, el único que incomoda, el único que no deja que la voluntad de Dios se cumpla, el único que no deja que Dios haga lo que quiere hacer. Jonás, el profeta Jonás. Qué tristeza ver a este hombre. Ahora, y viene la pregunta, claro está, ¿cuáles son las trabas que tú pones para que otros se acerquen a la palabra de Dios? ¿Estás poniendo trabas para que otros se acerquen a la palabra de Dios? En el momento que estudiamos el capítulo 3 nos dimos cuenta que los ninivitas escucharon la palabra de Dios el primer día de los 40 y actuaron en consecuencia. Sin embargo, como lo leímos, el capítulo 3 comienza diciendo que vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Los ninivitas escucharon una vez y se convirtieron. A Jonás tuvo el Señor que decirle 2 veces, y la segunda en unas condiciones bastante especiales para que no pudiera decir que no. Cuando la palabra de Dios nos llama, ¿atendemos? Cuando la palabra de Dios nos indica que hagamos algo, ¿lo hacemos? Jonás necesitó de una segunda vez porque con su corazón negligente tuvo que ser empujado por Dios varias veces. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón diligente o es un corazón negligente a la palabra de Dios? A Jonás no le gustó el mensaje y endureció el corazón. Cuando a ti no te gusta el mensaje, porque es que el mensaje de Dios es para que nos guste. A todos nos duele el mensaje de Dios, a todos nos toca el mensaje de Dios, a todos nos quebranta el mensaje de Dios. Pero hay 2 maneras de reaccionar al mensaje de Dios. Uno es aceptándolo y diciendo, Señor, gracias porque me estás haciendo ver mi pecado. Y el otro es rechazándolo y decir, Señor, qué pena, pero no te voy a escuchar. Tantas veces nos sucede igual que Jonás. Creemos que porque ya somos del pueblo de Dios, para nosotros no existe la palabra conversión. Claro que existe la palabra conversión.
Hay muchas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser transformadas por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo. La pregunta no es si las hay o no las hay, todos las tenemos. Todos tenemos áreas dentro de nosotros que aún necesitan ser restauradas. Somos absolutamente falibles. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar cuando el Señor nos muestre en lo que tenemos que cambiar, lo que Él quiere transformar en nuestras vidas? ¿Lo vamos a dejar transformar? ¿O le vamos a decir, qué pena, Señor, pero no? Yo sigo haciendo las cosas a mi manera y no voy a permitir que tú te entrometas. Muchas veces los seguidores de Jesús no somos radicales sencillamente porque no queremos comprometernos con lo que el Señor nos indica en su palabra, con lo que el Señor quiere hacer por su palabra en nuestras vidas. Hacemos lo mínimo. Es más, a veces no hacemos nada. Es como si nos pusiéramos un impermeable y el Señor nos habla por su palabra y resbala como la lluvia. Y se nos olvida que Jesús nos manda simplemente a obedecer. Que Él es Dios, que Él es Rey, que nosotros somos siervos, que nuestra función es obedecerle. ¿Recuerdan cómo les dice Jesús a sus discípulos en Lucas 17? Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Después puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos inútiles que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando nosotros hagamos lo que la palabra de Dios nos diga que hagamos, simplemente somos siervos inútiles. El problema es que no llegamos ni a inútiles. Porque no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Y saben qué es lo triste? Que a veces otras personas que están lejos de Dios, que no conocen de la palabra, les llega el mensaje de salvación e inmediatamente se convierten al Señor. Sus vidas son transformadas, sus familias son transformadas. Se ve en ellos que realmente Dios ha actuado y no nos gusta. ¿Cómo puede ser posible si yo llevo más de 15 años de cristiano y esta persona que lleva una semana ahora resultó transformada? Eso era lo que le pasaba a Jonás. Jonás había nacido judío y él no podía permitir que los ninivitas, una nación cruel, llegaran a convertirse, a ser perdonadas por el Señor. Ahora vamos a ver cómo está Jonás de enojado. Pero antes de entrar a ver cómo está Jonás de enojado, te quiero preguntar, ¿te enoja la salvación del malo? ¿Te enoja la salvación de aquel que en este momento está perdido en una cantidad de situaciones difíciles? Punto 3. La negligencia
resulta del egoísmo. Vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 10, que es el último versículo del capítulo 3, que fue el que leímos primero, y seguimos con el capítulo 4. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Sencillamente aquí vemos que todos los ninivitas se convirtieron, y como todos los ninivitas se convirtieron, pues el Señor obró en consecuencia, los perdonó. Capítulo 4, versículo 1. Miren ese corazón tan precioso de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Miren, los judíos no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles. Aún en los días de Pablo, ustedes ven lo difícil que es que los judíos lleven el evangelio, que los cristianos judíos lleven el evangelio a los gentiles. Pablo tiene que llamarles la atención varias veces, recordarles que la salvación es para todos, no solamente para los judíos. Y Jonás decía: no puede ser que Dios vaya a salvar a una nación pagana tan perversa, a una ciudad tan mala. Pero eso es precisamente lo que Dios hace: salvar a cualquier persona, por lejos que esté de Él, por mala que haya sido su vida, si se acerca con fe y confianza a la cruz del Calvario y recibe su salvación. Porque por malos que hayan sido los ninivitas, no eran peores que tú y que yo. Porque para Dios pecado es pecado. Y una mentira es igual que un homicidio. Y estábamos nosotros igual de lejos de Dios que todos estos ninivitas. Ahora, este lugar es para predicar la palabra de Dios, pero las conversiones se dan afuera. Cuando tú te acercas a ese pecador horroroso y le compartes el evangelio. Versículo 2. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, mire cómo está enojado, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miren el enojo de Jonás. Está enojado con Dios porque Dios es clemente, porque es misericordioso. Qué emocionante cuando a un grupo en casa, cuando a este lugar, cuando a un día de oración llegue una persona que venga de las equivocaciones más profundas. Qué emocionante. Porque a eso fue lo que nos envió el Señor, a llevar la palabra a los perdidos. Ahora, para nosotros hay perdidos aceptables y perdidos inaceptables. Hay perdidos aceptables que, bueno, no fueron tan malos. Pero hay otros que, ¿cómo los vamos a dejar entrar ahí al salón de reuniones? No. Contaminan. Este Jonás, este profeta, había sido objeto de la compasión de Dios, pero no tenía compasión de la gente de Nínive. Y así nos pasa. Gracias, Señor, porque tuviste compasión de mí, pero Versículo 3 para terminar. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás está furioso con Dios. Prefiero morirme que ver a esta gente salvada.
Este profeta, este Jonás, seguía siendo un judío egoísta que no aceptara que otros entraran en la gracia de Dios. Y muchas veces nosotros entorpecemos lo que Dios quiere hacer por nuestro egoísmo, por nuestra falta de amor. Jonás quería mantener a los ninivitas lejos. A veces nosotros hacemos lo mismo, no nos damos cuenta, pero hacemos lo mismo. A veces nos incomodan ciertas personas. Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿vamos a reaccionar con diligencia o con negligencia? ¿A qué conclusiones llegamos? Nuestra comunidad de fe es una comunidad de diligentes o de negligentes. Y hermanos, de verdad, es tiempo de volver a la obediencia a Dios, por encima de cualquier consideración, por encima de mis pareceres, por encima de mis gustos, por encima de mis conveniencias. Sencillamente obedezcamos a Dios. Porque a veces los que más estamos compartiendo con la dinámica de la iglesia, a veces somos los que más peros ponemos en el momento de obedecer a Dios. ¿Cuántas personas que están allá afuera realmente caminando hacia una destrucción total? Estamos como comunidad siendo pertinentes para ellos. Estamos invitándolos a una conversión verdadera. No nosotros. Nosotros no convertimos a nadie. La palabra de Dios. Nosotros llevamos la palabra simplemente. Hoy tal vez quisiera escuchar esa invitación. Juntos que escuchemos esa invitación que nos hace el Señor a través de este texto. No huyamos de nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. No huyamos de nuestra responsabilidad. Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Crees que eres diligente o negligente para obedecer la palabra de Dios? Somos una comunidad de siervos inútiles que hacemos aunque sea lo que el Señor por su palabra nos manda. Compartes la palabra a todos, incluso los que son de muy mala reputación. ¿Te alegra ver cómo Dios añade cada día más hermanos a nuestra comunidad de fe? Que el Señor nos dé un corazón dirigido por su palabra, no por nuestros gustos o nuestros pareceres. ¿Qué les parece si oramos?